porque ya estarán conectados todos los que saben que Juli está los martes a las 11. Buen día, señora. ¿Qué tal? Señorita, disculpe. Buongiorno. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Acá ando, lleno de humedad. ¿Cómo entre nosotros Humedad. vamos a decir señora? Qué estupidez. Qué pavada, yo nunca pasé esa edad. Entraste diciendo hace calor. No, tengo frío. Porque hay mucha humedad. O sea, salís afuera es como un vaporizador, ¿viste? Es importante siempre salir afuera. Siempre. Y esto lo remarco porque Pero en una España redundancia, dicen pues, es más que salir. salir afuera, subir arriba, bajar abajo. Y sí. Bueno, pero está como esa neblina, ¿viste? Espesa. Estaba mirando, de tenemos la 15 grados de pampa. temperatura, pero de humedad, señorita Juliana Chacón, 90%, o sea, Claro, toda. sí, te sale un hongo. Y usted no la tiene en la cabeza, la tengo yo, la tengo absorbida. No sé, acá. vamos peleadas. Fíjate, no, sé. lejos. Por lejos le gano yo. ¿Cómo andamos? Bien. ¿Cómo más estuvieron las peleada que vacaciones? vos. ¿Cómo estuvieron las vacaciones? Bien, bien, bien. ¿Descansó? No, ¿Fueron porque esas yo vacaciones? siempre sigo trabajando, ¿viste? Porque hay un problema cuando uno trabaja de lo que le gusta. Sí, No hay sentís que no es división, trabajo. ¿viste? Sí. Cuando Es trabajás como, en casa. claro, yo trabajo por lo que por aquello que para otros es ocio, entonces leer para mí es un trabajo. ¿Entendés? Incluso si lo hace en tiempos de ocio, no hay estoy ninguna siempre idea trabajando. disparando que Estoy no mirando vaya una para película allá. y digo, che, qué buenas películas para trabajar. Para no tal, sé qué. tal cual. Estoy viendo un video de no sé qué, uy, esto se lo tendría que pasar a un alumno de taller que Tal cual. Esto, Todo un remite tema de una canción. O sea que una para imagen, que no es todo estés ligado. trabajando, sería estar, no sé, te imaginé tirada en una lona, boca arriba con la boca abierta. Sin celular y sin nada, Exacto. pero tampoco, qué sé yo, no sé, Tal me cual. gusta, me apasiona. O Y- sea que el descanso siempre es relativo. Bien, o sea que La paso bien también. yo publiqué hoy un cartelito que dice, solo les quería decir que agosto dura 2 meses Sí. y que después, en septiembre, en 15 días estamos en fin Yo de año. tengo, no sé, ¿Es esa no sensación? sé si les pasa a ustedes dos, pero yo tengo como una vorágine de cosas que van a suceder en el segundo cuatrimestre. Todo sucede en el primer semestre nos Estaba muerto. acomodamos. ¿no? El Nos segundo se acomodamos manifiesta nunca. absolutamente Y el todo. segundo es Todo, como, claro, Bueno, una avalancha. Lo ¿viste? dijiste vos, es la manifestación La de toda la manifestación. proyección Sí, pero primera. después llegamos a agotar. Al noviembre no querés saber nada ya. Sí, Ya siempre estás- te alcoholizás. Ah, porque- sí. Para ir a la escuela te toman, viste, para aguantar los pibes también de paso. Nada, estamos post vacaciones, después se nos pasa. Una vez que después nos subimos a la ola, viste, es como, bueno, dale que... Ya está, dale que vamos Ya está. surfeando. Estamos quemados, como dice Juli, pero ya estamos arriba de la ola, no pasa nada. Por supuesto. La por dejo, supuesto. todo suyo. Bueno, volvimos después de un par de semanas de receso invernal, más sumaditos feriaditos y cositas. Y Ujú, bueno, y llegamos cositas, acá, tal cual. pero acá estamos hoy con un invitadazo local, chacabuquense, como corresponde. Como corresponde. Porque de vez en cuando hay que ir haciendo como ese lazo entre poetas de distintos lugares del mundo, porque acá hemos entrevistado a Ujú. Argentina, casi todas las Internacionales, provincias, sí. y de afuera también. Sí. Y bueno, nada, la idea también es ir vinculando con lo que pasa localmente. Hoy tenemos un invitadazo que es Tomás Chari. Nació en la ciudad de Chacabuco en 1992. O sea, nosotros estábamos ya como armando la valija para irnos a estudiar y él nacía, una cosa El tremenda. sobrino menor. Actualmente es docente de lengua y literatura donde se desempeña en varias instituciones educativas. Escribe poesía y publicó hasta el momento un libro, ahora vamos a hablar de ese poemario, y participó en una antología poética. Hola Tomás, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Juli? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, te escucho súper bajito, capaz podés agarrar el cable del micrófono y acercártelo, a ver si ahí nos escuchamos más. ¿Ahí? ¿Se escucha? Ahí mucho mejor, sí. Ah, bien. Bien, mejor. Bueno, gracias por aceptar la invitación y por pasar por acá, por esto que yo llamo el domo. O sea, es un... No, por favor, gracias. Un Primero, oasis. gracias a vos. No, por favor. Primero es un oasis, ¿viste? Porque, qué sé yo, un martes, 11 de la mañana, contra todos los términos del capitalismo y de la productividad y del emprendurismo. Le mando un beso a Juan Pablo que estaba hablando de eso. Esta radio es así, es muy Claro, libre. es muy diversa. Nada, digo, como que esto es una suspensión. Vamos a hablar de literatura. ¿Y la literatura, para qué sirve? Esta es la primera pregunta con la que quiero entrar con vos. Gran pregunta. Ujú. Gran pregunta y compleja. Sí.
a punto mío o a punto personal, la literatura, para mí, en mi caso, no sirve para nada. Bien. Y después, a la vez, antagónicamente, sirve para toda. También es una respuesta un poco cliché, bastante usada. ¿Cómo sería ese Pero- no servilismo o sí en el servir qué? Para vos. ¿Cómo, Juli? Perdón, no te escuché. ¿Cuál sería para vos este concepto de, bueno, no sirve, en qué sentido no sirve y en otros sí dijiste, ¿no? En otros sentidos sí sirve. Bien. A ver, por ejemplo, si nos preguntamos nosotros, ¿para qué sirve la poesía? A grandes rasgos, para nosotros, vivir. puede servir para un montón de cosas. Por ejemplo, una forma de arte, una forma de expresión, o una forma de transmitir un mensaje o lo que fuere. A la vez, le preguntás a alguien para qué sirve la poesía y te va a decir para nada. ¿Para qué le sirve a una persona, como vos decías, que está metida en ese Marte súper caótico, complejo, trabajando o lo que fuere, y aparecemos nosotros con un poema? Uh-huh. ¿Le va a servir para algo o no, pobre? No va a pagar, digamos, no va a pagar la factura de la luz, ni el gas, ni el alquiler, deteniéndose a leer un poema. Pero pasa otra cosa, ¿no? Trasciende todo, trasciende muchísimo. Va mucho más allá de en realidad para qué sirve la literatura o para qué sirve la poesía y para qué no sirve y demás. Es, a mi punto de vista, el género lírico el más golpeado dentro de la literatura, ¿o no? Uh-huh. No pueden llegar a considerarse como el género más golpeado, al que menos valor se le da o al que menos importancia se le termina prestando a veces. Uh-huh. Sí, podría pensarse así, también habría que pensar en otros, en los híbridos, ¿no? Que también todavía peor porque no entran en ningún lado. Peor. Pero digo... ¿Dónde lo metes un híbrido? Claro, no podés publicar, hay muchas cosas que suceden en relación a eso. Pero también supongo que hubo un momento en el que vos te encontraste, Sí, tal cual. digamos, imantado por la literatura. ¿Cuándo sucedió eso por primera vez? Mira, yo tengo un recuerdo que era un cumpleaños y cumpliría, no sé, 9, 10 años, y un amigo siempre tenía la costumbre de regalarnos libros. Y el primer libro que me regalan y que leo yo solo, era un libro de una colección, de la colección Genios, que venían los clásicos en tapa dura Uh-huh. y súper decorados, de 20.000 leguas de viaje submarino. Ah, Librazo. ya está, entraste con Y Julio mirá. Verne. Ahí fue como una especie de, che, mirá, lo que dice acá está bueno, está medio interesante. El tipo de alguna u otra forma se adelantó al suceso de todo lo que iba a ser un submarino, por ejemplo. Uh-huh. Un fenómeno. Total. La literatura en ese Sin sentido, embargo, mágica. si bien es un clásico alejado de tu generación, ¿no? Pienso por ahí una persona que tiene 50 años, bueno, leer Julio Verne, leer Mujercita, Papaito Piernas Largas, era como, bueno, casi todos lo leímos, los que estamos cerca de esa edad. Pero Julio Verne en tu generación era después de haber leído otra cosa, ¿no? Y Era fue para vos el una cosa primero. totalmente ajena, era nada, difícil además. Pero ese libro tenía algo mágico, o esa colección para mí tenía algo mágico, que era súper ilustraciones. Uh-huh. Y llamaba muchísimo la atención. Entonces uno se ponía a leerlo. Me acuerdo también, me habían regalado El Último Mohicano, de la misma colección. Uh-huh. Más de uno lo debe tener, esos libros. Y de Así ahí que, de esos 10 aproximadamente, cuando empezaste a leer solo, ¿no? En tu espacio de ocio, en ese tiempo detenido, por fuera del contacto con otros, ¿no? Esa suspensión. ¿Cuándo apareció la escritura? ahí ya, mirá, no sabría decir, creo que uno siempre va imaginando cosas sobre lo que lee. Podemos decir o citar lo que decía Borges. Está todo escrito básicamente y todo lo que vamos haciendo es una recopilación. También lo decía Barthes eso. Uh-huh. Yo creo que el querer volcar alguna idea propia, no, mucho más adelante vino. Más grande, ya adolescente, más... Sí. Uh-huh. Sí, ¿Y qué ya pasó en grande, el medio? grande. Digo, entre ese niño lector de 10 y el que empieza a escribir.
¿Devoraste, seguí digo, leíste lo que venía a mano? ¿Fuiste selectivo? Iba encontrando el librito que encontraba en casa, el librito que se leía, y después, ya más grande, sí, ya cuando tenía un poco de conciencia de lo que era el valor de la plata, sí, por ahí o me compraba libros o me compraba muchos discos, muchos CDs también. Y siempre estaba ahí en la disyuntiva entre comprar un disco o comprar un libro. Y así iba transitando, digamos. Y casualmente, qué loco, ¿no? Porque entre calculo los discos, canciones en los discos o sin canción. Digo, No, había no, letra. canciones. O sea que Había ahí letras. empieza como a aparecer algo de la poesía o no la podés vincular con eso. Sí, empieza, yo siempre la vinculo mucho con, para mí que es lo máximo que tiene el país en cuestión musical, a Charly García. Después de Charly vino todo el otro, vino Claro. Spinetta, vino Fito, vino cualquier otro que en sus letras se encuentre en poesía, que también va de ese lado, relacionada, un poco y un poco. Como el primer encuentro con la metáfora y, ¿no? Exactamente, era agarrar y decir, bueno, ¿qué quiere decir este tipo con esto que no entiendo y por qué lo dice? Pero al principio uno canta sin entender mucho, capaz, ¿no? Estoy pensando en mi adolescencia y a veces cantábamos o tarareábamos canciones de Charly y no entendíamos una goma, pero sabíamos el álbum completo de Sui Generis, creo que toda mi generación lo sabe, de Serú Girán, o sea, es tremendo. Tomás, ¿y cuándo te reconoces, o digo, te reconoces escritor, no te reconoces escritor? ¿Cuándo comienza ese camino ya más profesionalizante? Yo soy muy, muy pudoroso, o sea, me da mucho pudor de decirlo, incluso me da vergüenza, en el buen sentido de la palabra. Qué feo, vergüenza es un montón. No, pero me da como cosa decir, uy, él es tal cosa, está, sí. Y mete presión ahí en ese sentido. Está ahí, lo tenés que hacer sí o sí porque vos sos esto y te dicen que sos esto. No, pará, que es re difícil, es muy difícil. Sí, el primer acercamiento lo tuve en pandemia, que encontré un concurso que era para publicar una antología, para participar en una antología, y había que mandar una cuestión de 5 o 6 poemas. Si resultaba ganador, se publicaba. Y recibo un mail, me acuerdo, y había resultado ganador en una determinada categoría. Y ahí fue como decir, uy, qué loco, qué bueno, qué lindo. A ver, algo que yo escribí va a estar en un libro. Y esa, digamos, ese fue el primer acercamiento que tuve a la parte, entre comillas, profesional, de estar metido mi nombre o el nombre de uno adentro de un libro. Y fue algo medio chocante, porque estaba el libro, la foto, una bibliografía y el escrito de uno, corregido por la editorial y demás, pero nada, era muy loco. ¿Por qué decís chocante? Porque es re interesante lo que decís, pero ¿por qué chocante? Porque uno creo que jamás se imagina que va a abrir un libro y va a estar Tomás Chari, Tomás Chari. Claro, ¿quién es ese que está ahí? Debes haber dicho, ¿no? No soy yo. Claro, era loco. Y después, que dan las casualidades también, con la correctora de esa editorial, seguí teniendo contacto, hablando y demás, y sale la propuesta también de hacer un poemario propio, mío. Es tu primer, exactamente, eso era lo que te iba a preguntar. ¿Ese es tu primer poemario, digamos, de Claro, tu autoría completa? En un 100%. Editado por Halley, ¿no? Así es. Es una editorial es independiente, es chica, pero se dedica, lo que tiene llamativo, lo que tiene bueno en realidad, es que se dedica únicamente a poesía. Entonces, de alguna u otra forma, tiene un público reducido, pero de alguna u otra forma el público que tiene va y consume eso. Entonces, está consumiendo una determinada editorial que se dedica a un determinado género. Y eso está bueno. Ahí me quiero detener, ¿no? Como vos hablas, bueno, de la parte de la edición como un proceso de acceso, digamos, a los lectores, como un producto que puede ser consumible. Pero ¿cómo es el pasaje de
la escritura íntima, personal, ¿no? La reescritura, la corrección hacia el libro. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Qué te pasó con eso? ¿Cómo fue el proceso? Y es medio raro, es medio complicado en el sentido de que uno lo que escribe, de alguna u otra forma, es parte de uno. Esa hoja, o en esa computadora, o en ese papel, o lo que fuera. Después cuando uno lo manda y empieza a ver correcciones de acá o correcciones en algo que yo pensaba que era buenísimo, y después con las correcciones uno se da cuenta, che, mirá, la verdad tenía razón la correctora, no va por este lado, va por O este sea que lado. lo odiaste en un momento y después dijiste, no, bueno, estaba bien. No, claro, Claro. ¿Esto es mío o no es mío? Y ahí entra el punto de vuelta. Sí, la idea principal es mía, pero yo lo había escrito así, pero ¿por qué no puede ir así si pensamos, o yo pienso que era buenísimo? Bueno, hay 3 millones de cosas después atrás en la editorial que hacen a la corrección y a la edición en sí. Pero y a la hora de elegir, qué poemas sí, qué no, digo, ¿pusiste todo en juego o dijiste no, estos los reservo, los dejo de lado? No, siempre, en el tintero siempre quedan muchos. ¿Y por qué quedaron? Porque lo interesante, viste, esto es como el psicoanálisis. ¿Por qué quedaron los que quedaron? ¿Por qué no tuvieron vos esos poemas? ¿Por qué decidiste, digo, más allá de entrar puntualmente a cada uno en general, por qué decidiste apartarlos? En un principio porque creía yo que no iban tanto con la temática de lo que quería proponer o de lo que se proponía en el libro. El libro se llama El desastre que nos queda y de alguna u otra forma es trágico. Va siempre por el lado de la poesía trágica o siempre haciendo cuestiones o alarde a lo que significa la muerte o a por qué está la muerte presente y todo ese tipo de cuestiones. En un principio los que quedaron ahí dando vueltas no entraban, para mí o a mi criterio, no entraban dentro de lo que era esa categoría o de lo que era esa transmisión que yo quería hacer. Claro, entonces no podía estar el rebote, ¿no? Después, cuando uno se corrige y se modifica y demás, y a lo mejor le cambia el sentido también, pero ya estaba en la edición. En un momento dijiste la poesía, pero esto íntimo, ¿no? La poesía era mía y la correctora, bueno, vino y hizo como determinadas sugerencias y después uno se empieza a preguntar de quién es la poesía. ¿Cuál sería esa respuesta, digamos? ¿Cómo lo planteás? Es un poco de todos. En lo que yo creo que en lo que yo he escrito y escribo hay una mezcla de todo. Es un poco mía y en el buen sentido, un poco de todos los autores que yo fui leyendo. Creo que si no hubiese leído, por ejemplo, me gusta una poeta me gusta mucho, es Irene Cruz. Si no la hubiese leído mucho, quizás no se parecerían mis poemas a algún poema de ella y así sucesivamente. Como autor, sí, son míos. Ahora, no recuerdo si era Patricio Fogli acá, que en una entrevista, creo que era Patricio, la verdad es que no me acuerdo con exactitud, no quiero equivocarme quién era, pero supongo y creo que me parece recordar que era él, que decía, un poema es siempre como una carta de respuesta a otro poema. Tal cual, hermosa frase. Divina. Es una respuesta a otra cosa que ya tiene una respuesta a su vez y es una cadena. El palimpsesto, ¿no? La idea del texto. Habría que encontrar ese poema principal del que surge todo, quizás. O esa lectura principal de la que surge todo. Después de la edición del poemario, ¿no? Supongo la llegada de lecturas hacia vos, de lectores. ¿Qué te pasó con eso? Digo, de repente alguien diciéndote, che, lo leí y me gustó, no sé, me pareció tal cosa. ¿Qué te pasó con esa llegada? También es surrealista. Es chocante. Chocante en el buen sentido, es surrealista, claro. Uno no se imagina que van a venir y te van a decir, che, me gustó este más que este porque yo creo que en este se dice tal cosa.
Listo, bárbaro. Claro, o Genial. justo, Yo decía o otra encontraste las palabras para decir lo que a mí me pasaba. Claro, eso es lindo Ujú. y surrealista también. Como Ujú. por ejemplo, que el libro aparezca en la Feria del Libro. En la vida yo me imaginé que ese libro, un poemario, iba a estar Claro, en un stand de poesía dedicado a poesía en la Feria del Libro. total, total. Jamás. Y ahora y Está después bien. de ese poemario, ¿qué? Y Porque después de eso uno sigue han escribiendo. pasado varios años. Uno sigue escribiendo y Ujú. hay un nuevo poemario medio con la misma editorial, medio ahí en corrección todavía. Bien, No tiene bien. nombre, no tiene nada, está el material nada más. Está ahí, Si, trabajándose. si sale medianamente bien la edición y demás, para fin de mes o más o menos, no tendría que estar ya En el título imprenta. y demás cuestiones. Claro, En imprenta, tendría que estar en proceso. claro. Si Y sale bien y si no hay que corregir mucho. Si hay que corregir mucho, digo, tardará un poco más. sin hablar del nuevo poemario, que no tiene nombre todavía, este poemario que se está germinando, ¿qué paralelismos, qué similitudes encontrás con el ya editado? Si es que encontrás, por ahí no encontrás nada. Es leer un libro nuevo. Se cambia, digo, es fácil Sí. reconocer cuándo un poemario ha terminado y cuándo comienza el otro, o quedan poemas sueltos en el medio. Para mí quedan siempre poemas sueltos. Ujú. Tranquilamente se podría publicar un libro con 500 poemas y listo, esa es toda la poesía de X persona. Ahora, después cómo se va dividiendo y corrigiendo o haciendo cada poema para determinados libros diferentes, o diferentes temáticas y demás, a lo mejor ahí ya es otro proceso. Recién Pero me yo creo que me hiciste pensar una pregunta cuando dijiste, bueno, se podría publicar un libro con los 500 poemas que publicó una persona. ¿Estás de acuerdo con la publicación de todo lo que alguien escribe o no? Viste que, qué sé yo, ponele, murió García Márquez, bueno, García Márquez no quería obra publicar completa tal cosa y ya, los hijos dijeron, no, la publicamos igual, ¿no? obra O los completa borradores de Saer, que todos lo agradecemos, ¿no? Porque los que nos dedicamos a esto. Pero, digo, eran borradores. eran borradores. No sé si estarían terminados. Claro, digo, o... si Shakespeare viviera y hubiese hecho una lista para ir a comprar ropa o a hacerse un traje, también estaría publicado. Digo, ¿estás de acuerdo con esta cuestión de la edición constante o considerás que tiene que haber cierta reserva? Es bastante contradictorio. Uh-huh. Por un lado está bueno y por otro lado también hay que dejar descansar al autor en cierto punto. Hay, por ejemplo, nombrabas García Márquez. Un solo libro de García Márquez tiene quizás 5 ediciones en el año por diferentes editoriales y demás. Bárbaro, perfecto, tiene un montón de llegada. Pero ya se publicó una vez. Yo creo que hay que aguantar un poco, dejarlo descansar y hacer revalorizar o valorizar de nuevo la obra de García Márquez sin tanta exposición. Y otras apuestas, ¿no? Editoriales también, ¿no? Que las editoriales generen nuevas apuestas también. Está bueno. También, eso. Hay un montón de literatura, de buena literatura, de literatura de calidad. ¿Cómo vas a hacer para que el día de mañana no se publique todo lo que escribiste? Si alguien... ¿Cuál es la estrategia? ¿Quemás todo, haces al estilo de Kafka o...? Quemamos, o que sea todo de dominio público, o quemamos todo el estilo claro. de Kafka. Dos opciones. Se hace a dominio público, listo, ya está. Todo, es de todo el mundo. Estilo, no sé, claro. Winnie Pooh, que ya es de dominio público. Tomás, a la vez, además de escribir, vos estás en la escuela estética de Chacabuco, o sea También. Que trabajás con niños pequeños en la escritura.
Y me resulta súper interesante, creo que sos el único del que pasó en todo este tiempo que trabaja en una escuela estética. ¿Qué te pasa Así con es. eso, digo, de escribir? Digo, pasó también Eva Duo, pero trabaja con adolescentes, es como más usual. ¿Qué te pasa con eso de ser escritor y a la vez trabajar la escritura con niños pequeños? Digo, hay una vuelta hacia, la pregunta es, ¿hay una vuelta hacia tu propia escritura en ese vínculo o no? Lo que tiene fantástico los niños es que son muy creativos, siempre. ¿Qué nos pasa después? ¿Qué nos pasa después? Para vos, una hipótesis. Se rompe la inocencia. Uh-huh. A medida que crecemos se rompe la inocencia y la creatividad se va rompiendo también. Hay un montón de otras formas de creatividad, o mucho más compleja la creatividad seguramente. Pero lo que nosotros, o por lo menos lo que yo veo desde el espacio de literatura en la escuela, es que justamente en la escuela de arte, teniendo en cuenta la literatura como arte también, saliendo un poco del eje de escuela secundaria, uh-huh. Es que esos nenes y nenas son súper creativos porque están todo el tiempo pensando e imaginando cosas. Lo que nosotros hacemos con los grupos más grandes es que ellos sí trabajen la escritura desde su imaginación y desde su creatividad, siempre con una determinada temática uh-huh. y con un determinado indicador. Y los más chiquititos, que no están metidos en el mundo de la escritura todavía, pero que sí tienen muy hábil la mano para el dibujo, bueno, es crear sus propias historias siempre a través de la oralidad. Entonces, de alguna u otra forma se va mezclando lo que yo les intento dar con lo que ellos van creando. Nosotros ahí vemos mucha poesía infantil. Eso ¿no te vuelve a tu propia escritura, digo, este contacto con bueno, una vez hablando con Sergio Frugoni, que lo debes conocer porque hay mucho material didáctico de él dando vuelta, él me dice, bueno, tendríamos que repensar un poco qué es vincularse con la escritura, qué es estar alfabetizado, ¿no? Porque desde la oralidad alguien puede estar alfabetizado, es re loco eso, sin saber dibujar las letras, ¿no? Sin saber dibujar la palabra. Entonces, la pregunta es, este vínculo que vos establecés trabajando con los nenes desde la oralidad, ¿vuelve hacia tu escritura a la hora de escribir? Digo, vos también tratás de vincularte desde ahí. ¿Hay algo de lo sonoro, de lo audible que se juega en tu poesía? No hay ningún vínculo. O con el entramado de la imaginación, ¿cómo se te juega ahí? Sí, no, todo el tiempo uno vuelve siempre a una determinada forma de escritura. Por ejemplo, muchas veces uno tiene que escribir lo que ellos van diciendo, y al momento en el que uno va escribiendo también, de alguna u otra forma, entre comillas, va siendo como de corrector, va corrigiendo lo que puede ir, lo que no puede ir, y también se va creando la historia o el poema, lo que ellos van pensando junto con la impronta o junto con la creatividad de uno también. Uh-huh. Es de alguna u otra forma, a ver, ¿cómo lo podemos decir? Estamos a un mismo nivel, ¿sí? Claro, ellos te dan clases a vos y vos... Exactamente. Es un ida y vuelta, ¿no? Como todo taller. Es un ida y vuelta, un feedback completo. Uh-huh. Antes que nos quedemos sin tiempo, yo quiero preguntarte si se sigue consiguiendo, me sale desastre, no sé si estoy diciendo bien el nombre del poemario, si se sigue consiguiendo en Halley, si vos tenés ejemplares. Sí, en Halley me avisaron hace un par de semanas que estaba agotado, uh-huh. porque fue una tirada chica. Generalmente son tiradas chicas, uh-huh. son de entre 50, 75 y 100. Sí. En la página de la editorial estaba agotado, y sí queda, yo tengo algunos, y sí queda en Martín Fierro, todavía lo tienen. Bien, o sea que los oyentes de Chacabuco, los que viven acá, pueden ir hasta Librería Martín Fierro. Los que no viven acá pueden contactarte a vos a través de las redes sociales, ¿cierto? Tu así Instagram es Tomás Chari, así sencillo. Sí.
Te buscan ahí, te contactan para conseguir tu poemario, pero obviamente para terminar de hablar bien del poemario, quería pedirte si tenés algo para compartirnos. Sí, cómo que no. Tengo dos o tres poemas seleccionados. Mándale nomás, todo tuyo. Ninguno tiene título, yo tengo esa cuestión. No me gusta, no sé por qué, pero no me gustan los poemas con títulos. O número o sin nada. Ninguno tiene título. Así que bueno, el primero es así. Respiro como respiran las plantas sin hojas, agónicas, bajo la luz tenue de un sol otoñal. Me duele tu partida asfixiante. Te recuerdo con el dolor cuando caigo a un abismo de que te pido a gritos que no me interrumpas. Si no caigo, no me encuentro, y sin caer no alcanzo el fondo de mi angustia interminable. Los sueños de la siesta se terminan. De noche no duermo, vuelvo al dolor, al abismo, miedo, algoritmo que mata, como el polvo que nos cubre, sábana de papel efímera que encierra mis dolores. Ese sería uno. Tremendo. Medios... Todos van siempre por el lado trágico. No sé Bueno, pero forma parte de la vida. Es una cuestión, claro, indispensable de la vida. Después, otro. ¿Por qué los letargos siempre se encuentran en el desamor? ¿Por qué la poesía tiene como amiga a la lluvia, a la noche, a la madrugada, al humo de cigarro y al alcohol? ¿Por qué escribe sobre la muerte? ¿Por qué escribir sobre la muerte es tan seductor? ¿Por qué la palabra muerte tiene el atractivo de tu nombre? ¿Por qué sos mi destrucción y no mi amor? ¿Por qué? Muerte de mi vida. ¿Por qué? Ese es el segundo. Y para cerrar, voy a escribir una canción en la que las luces se fundan con los desiertos que lloran y en la que los cielos se ondulen. Voy a pronunciar la palabra que desate las alegrías de mis personas, la que me deje en el letargo de un tiempo muerto en el que solo exista yo. Voy a encontrar un corazón que será el mío. Voy a encontrar un poema que ya no odie y lo leeré. Voy a encontrar a la muerte para hacerla vivir. Haré un verso que será canción fallida. Buscaré en la madrugada la luna y prometeré mi calma. Tremendo, buenísimo. La verdad, una alegría tener un poeta más en Chacabuco. No, lo digo en serio, yo creo que está bueno, está bueno todo lo que está pasando en Chacabuco en relación a la literatura y a la emergencia de espacios independientes, me parece fundamental. Así que nada, aplaudo tu poemario, esperamos, pero con las garras así, el próximo. Y nada, te quiero agradecer por haber pasado por acá. Los invitamos a todos a que lean a Tomás Chari. Muchísimas gracias, Tomás. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias por brindar el espacio para que se escuche a la literatura y se muestre gente. Así que una gran labor tuya, Juli. No, por favor, el espacio, Ivana tiene la culpa. También, gracias, Tomás. Le agradecemos a Ivana entonces también. Nos cruzamos ahí por la vida, gracias. Nos estamos viendo, muchísimas gracias, adiós. Bueno, así pasaba Tomás Chari por la columna de literatura y nos vemos el próximo martes con más invitadazos.